Bueno, gracias, Alina. Gracias por la invitación. Para mí es un honor. Eh, Además, es un momento importante, me parece, tanto para tu carrera como profesional, como para todo lo que tiene que ver con tu trabajo académico. Así que, nada, acompañarlo es un placer. Primero quiero aclarar que yo no soy un experto en el campo de la historia de los medios, así que me voy a centrar en algunos aspectos integrales y transversales del libro. En primer lugar, me parece que hay que decir que es un libro interesante. Este sería, si yo fuera un editor, digamos, creo que es un libro interesante. Y creo que es interesante por tres motivos. El primero es que estamos ante, sin dudas, un trabajo académico, pero que logra atravesar esas férreas vallas del campo científico. Seguramente, como algunos ya sabrán acá, quienes vivimos inmersos en esta especie de Narnia del mundo académico, tenemos una serie de efectos que al escribir, ¿no? Y otros también, pero bueno, yo querría enumerar los que solemos tener al escribir. El primero, que somos profundamente endogámicos, que solemos escribir para nosotros mismos, que nos gusta pelearnos entre nosotros, lo cual creo que a veces hasta llegamos a disfrutar, ¿no? Después también somos seres que nos ponemos felices cuando logramos escribir en difícil, ¿no? Eso es algo que también tenemos bastante desarrollado. Me acuerdo una anécdota, alguna vez en una clase de Tulio Alperín Dongui, cuando, bueno, todo el mundo hacía preguntas, ya el gran historiador, ya muy viejito, pero todavía muy activo, le hacían preguntas donde cada pregunta era un homenaje. Hasta que una chica muy joven, pero que se notaba que lo había leído mucho, levanta la mano y se le puede hacer una pregunta así. Y le dice, ¿por qué escribe tan mal? Claro, se quedó como el auditorio un poco. Y Tulio Penogui hizo un segundo de silencio, 2 segundos de silencio y dijo, ¿sabe qué? Tiene razón. Pero cada uno escribe como puede, ¿no? Escribimos en difícil, nos sale así, dijo el Perindongui. Bueno, y me parece que ese es evidentemente un defecto que tenemos en el campo académico. Y hay un tercer defecto, es que en general somos aburridos al escribir, ¿no? Cuando presentamos el producto de nuestros procesos de investigación, solemos hacerlo en formato boring, ¿no? Aburrido. A veces hasta parece que es a propósito, como para que no nos lea más que otra persona que no pertenezca al campo. Pues bien, este libro me parece que no tiene ninguno de esos tres defectos. Seguro que no es endogámico, o sea que lo puede leer y disfrutar el lector no especializado. No está escrito en difícil, ¿no? Pero, digamos, de ninguna manera está escrito en difícil, ni en su construcción idiomática, ni en su forma de comunicar. Y tampoco es aburrido. De hecho, me parece que se hace bastante necesario, hablamos algo de esto antes, pedirle a Lina que haga una segunda parte, ¿no? O por lo menos yo me quedé con ganas de más. Bueno, retomando el hilo inicial, yo decía que me parece un libro interesante por tres razones fundamentales. La primera es que no tiene ninguno de estos defectos habituales de esta clase de publicaciones. En segundo lugar, creo que es un libro interesante porque cumple con un principio que me parece que tendría que cumplir toda investigación vinculada o enraizada en las ciencias sociales. Y es que es multidisciplinar. Porque yo trataba de pensar, ¿no? Es un libro, un trabajo cultural, no hay ninguna duda, pero también es sociológico. También tiene que ver con una investigación de tipo histórica, social, antropológica, pero es un libro de comunicación. Entonces, me parece que este trabajo multidisciplinar hace que sea un libro, además, interesante también para quienes nos gusta la investigación en el ámbito de la comunicación. Bueno, y el tercer aspecto de que estamos que nos muestra que estamos ante un trabajo trascendente es que es un producto original. Las investigaciones, me parece, auténticamente originales son aquellas que nos permiten descubrir algo que no conocíamos. Y en este caso, me parece que hay un sinfín de singularidades del Star System, de la cultura de la celebridad en la Argentina, personas, personalidades, personajes, negocios, éxitos, fracasos, trabajos inesperados. Parece que el libro nos cuenta cosas que no sabíamos y eso lo hace particularmente interesante. Algunas otras cuestiones que me parece trascendente mencionar sobre el libro. Es muy novedoso el enfoque que hace Alina del Star System a partir de la década del 50, porque es un enfoque en donde no solo nos muestra de qué forma se politizó el mundo del espectáculo, sino de qué forma se espectacularizó el mundo de la política.
esto que hace algunos años pareció como novedoso en la Argentina, ¿no? Un gran programa de televisión con una gran audiencia en donde los políticos se pelean por ir, aunque los ridiculicen, y todos empezamos a hablar de la espectacularización de la política como algo, che, mirá cómo se empezó la política a espectacularizar. Pues este libro nos cuenta que eso no es nuevo y nos muestra de qué manera se dio esa espectacularización de la política, especialmente a partir de la década del 50. Yo me confieso un fanático, quizás sea mucho, pero digamos, un seguidor de lo que pasaba en esa época, y con el libro me enteré de muchas cosas que no sabía, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido me parece trascendente. También esta evidente espectacularización de la política, yo les puedo asegurar que al leer el libro nos permite comprender cosas que nos ocurren hoy. Y el nivel de documentación que presenta el libro también es muy destacable. Es evidente que hay una calidad académica detrás. No sé qué cantidad de horas habrá pasado Alina, quizás su familia podrá dar cuenta, leyendo las tapas de las revistas, entrevistando gente. Bueno, es un trabajo, lo conozco, es un trabajo duro y acá se muestra mucho de eso, ¿no? Es un libro que abre puertas también a otras investigaciones y que hasta puede inaugurar, me parece, una forma de investigar, una forma de hacer investigación, mejor dicho, sobre historia de los medios en la Argentina. Me parece que no había demasiado escrito, había algunas cosas sueltas, puestas como artículos, puestas como periodos muy recortados, y me parece que una investigación integral como esta sin duda que hacía falta. Así que, en conclusión, pienso que estamos ante un texto que de forma inmediata tenemos que empezar a incluir como bibliografía esencial en las cátedras de historia de los medios. Esto me parece muy claro. Y también yo pienso que va a convertirse en un libro clásico de esta disciplina, porque me imagino, no sé, en 30, 40, 50 años, cuando alguien diga, che, poné bibliografía nueva, le dirá un decano, le dirá un director de carrera a alguien que dé en ese momento historia de los medios. Así que basta con los clásicos. Y si sabe verdaderamente sobre esto, ese profesor le va a responder, che, pero no, el libro de Mazzaferro lo tengo que poner. Eso va a demostrar que va a ser un libro clásico. Me parece que yo noto ese germen que va a estar para que sea eso. Bueno, y por último, nada, alguna palabra sobre la autora, sobre Alina. Yo la conozco fundamentalmente como profesora. Diría que es una de las profesoras imprescindibles ya del equipo de la carrera de comunicación en la Universidad de San Isidro, porque no solo garantiza calidad académica y responsabilidad profesional, que eso es muy importante, sino que logra transmitir pasión por la comunicación, digamos, ¿no? A mí me es difícil a veces hablar con Alina de otra cosa que no sea comunicación, porque enseguida se engancha a hablar y te empieza a contar, y todas cosas vinculadas a la comunicación. Eso me consta de rama sobre los estudiantes y creo que logra apreciarse en el libro. Así que, nada, felicitaciones. Yo, como soy un poco despelotada en mi exposición, voy a leerles para que ustedes más o menos puedan entender por dónde anduvo mi idea cuando leí este magnífico libro de Alina. Primero, que pertenece a una colección que se llama Lectores, y que celebro que el libro esté en esa colección, porque acompaña distintos intereses de lectura y espero que transite un pacto virtuoso. La cultura de la celebridad es un hallazgo, está construido y diseñado desde la sistematización de las investigaciones en ciencias sociales, con sus reglas y sus preguntas, y a su vez se nutre del chisme, del glamour, de la belleza. Como dice Alina, cuando lo presenta en mano, es parte de mi tesis, y podemos agregar, es más que parte de tu tesis de doctorado. El libro tiene muchas virtudes académicas: la rigurosidad con las fuentes, los presupuestos, las interpretaciones teóricas, las elucidaciones bibliográficas y la necesidad de aportar a una historiografía en construcción. A su vez, es de una lectura ágil, cuidada, entretenida, que le abre las puertas a los recuerdos y donde confluyen construcciones simbólicas siempre presentes en la cultura de masas. En su hacer, Alina reivindica las estrellas del espectáculo como objetos de interés para la sociología de la cultura, para los medios, para la historia de los medios, y a través de ella le habla a la sociedad,
de la política, de la industria del entretenimiento, de las femineidades y masculinidades, de los vínculos siempre complejos entre lo público y lo privado, de las representaciones, de la belleza, del cine, de la cultura de masas, en fin, de aquello que ha convertido a la fama y a la notoriedad en un valor universal. Sin dudas, las reglas del campo artístico se fueron transformando, pero el libro estructura un recorrido cronológico que va de las primeras estrellas y sus vínculos con el género chico a la construcción del Star System vinculado a la industria cinematográfica, primero y más tarde a la política, de la aparición del famoso televisivo al sistema de los famosos. Como afirma la autora, a la actual industria del chimento atravesada por extremas formas de poder político y económico desde el disfraz de la vida privada. Alina armó una filigrana entre infaltables y queridos artistas populares, bueno, muchos, como Nini Marshall, Carlos Gardel, Luis Sandrini, y etcétera, más las publicaciones y los medios que le permitieron la trascendencia, con un andamiaje teórico y una gran cantidad de trabajos de investigación que nutrieron conceptualmente su tarea. Como bien se afirma, la fama, las estrellas y los astros y todas sus formas de consagración están presentes en la epidermis de la sociedad moderna. No habían sido profundamente considerados en los estudios sobre la cultura de masas en la Argentina, y este libro llega para aportar no al mundo de los chimentos, sino al de la cultura y de la sociedad en un largo periodo. Voy a tomar algunas pocas cuestiones para pensar el libro. Una primera es el trabajo que Alina hizo de fuentes, que me parece sencillamente impresionante. La lista es larguísima. Bambalinas, las revistas que utiliza, ¿no? Bambalinas, Comedia, Caras y Caretas, Antena, Radiolandia, Gente, TV Guía, entre otras. Su trabajo con ellas es enorme. Salvo Caras y Caretas, que desde que está colgada en la Hemeroteca Nacional de España se convirtió en una publicación muy transitada, el resto conforman un universo de revistas cuyas colecciones son difíciles de encontrar completas en los repositorios tradicionales. Son publicaciones plebeyas, en muchos momentos pensadas como intrascendentes, efímeras, y su conservación tiene las marcas de esa lógica de circulación. Pero una vez sorteada esa dificultad, Alina abrió esas revistas como una caja de Pandora que va de la cara al cuerpo de las actrices y los actores populares. Digo de la cara al cuerpo porque su análisis epocal de las tapas de Radiolandia, Antena TV y Gente es excepcional. No solo nos adentra en el mundo de la fotogenia de los famosos, los vínculos con la Star System y la argentinización de las estéticas del momento, las revistas hicieron eco de la expansión y la crisis del sistema, de su profesionalización y de la circulación de las figuras del espectáculo. Si bien en las primeras publicaciones los artistas en general aparecen en muchas tapas imitando la estética hollywoodense, es la lógica de la convergencia de medios entre radio, cine y tango lo que domina, por ejemplo, en las páginas de Antena, dejando al descubierto la racionalidad de la industria local del espectáculo y las formas de articulación de su consumo, tan diferente a los Estados Unidos. Esas publicaciones también estuvieron disponibles en el proceso de desperonización que se produjo después del golpe del 55. El nuevo Star System no solo dejó de tener a la pareja estrella, sino también a muchos artistas que lo acompañaron en sus políticas. El sistema, lamentablemente, descartó y silenció a veces para siempre a muchas actrices y actores que habían adherido al gobierno de Perón. Las nuevas tapas ofrecieron imágenes estereotipadas de estrellas femeninas y masculinas en poses, con miradas, peinados, que fueron el reflejo del funcionamiento de los cánones globales en relación a las estrellas. La crisis sumó a la farándula criolla astros de otros sistemas que llegaron para sumar con sex appeal su
con sex appeal propio, norteamericano y extranjero en general, y que promovían otras formas de belleza a través de sus poses y sus ropas. En esa escalera de la fama que ofrecieron estas publicaciones durante los 60 y los 70, empezaron a aparecer astros que circularon por los estudios televisivos, no solo actrices y actores, sino cantantes devenidos en Star Rocks de las buenas costumbres y las familias, conductores, deportistas variopintos, poniendo en disponibilidad de los lectores la vidriera de la notoriedad. Las primeras planas se llenaron, como dice Alina, de titulares que hacían referencia a la vida privada y a los avatares de la cotidianeidad. ¿Cuánto más se podría decir de este libro? Pero me voy a permitir una última asociación libre y que tiene que ver con un eje, que es la gomina. Hace un tiempo leí un libro extraño titulado 1926, Viviendo al borde del tiempo, de Gumbrech. Es un libro raro, con entradas temáticas que se van desarrollando y a su vez van tramando a través de un orden dado por el autor distintas cuestiones. Una de esas entradas es Gomina y comienza con un tango de Gardel, Viejos tiempos. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía cocón ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. Gumbrech coloca a Gardel en una trama que pone en cuestión la modernidad. Suaviza por una creación química que usaban la gomina, las estrellas y también los deportistas. La gomina como metáfora para un Gardel globalizado y para un ícono en disputa. Me gusta esa construcción, ícono en disputa, entre lo rioplatense y lo nacional, entre el cantante criollo y el morocho del abasto, Gardel y su operación para convertirse en estrella, que apuesta tempranamente a la programación radial como lenguaje, y el éxito del medio todavía no estaba y todavía estaba en ciernes, hasta que se convierte en un producto global de la argentinidad, filmando para la Paramount y cantando en París, donde construye una estrella de masas y donde se construye en estrella de masas y además en imagen de la masculinidad, aportando discursividad genérica suavizada por la gomina. Tomo esa imagen de masculinidad a través de la espectacularización de la política llevada adelante por el peronismo, fundamentalmente durante las celebraciones del 1 de mayo y 17 de octubre, vividos durante los años de los gobiernos peronistas. Allí las masas, llegando desordenadamente a los lugares, atravesando calles para encontrarse con su líder, en esas oportunidades que abandonaba el uniforme militar y mostraba un vestuario a la moda de la época, su mejor sonrisa y el cabello engominado. Otra vez la gomina como símbolo de suavidad que el espectáculo le presta a la política para construir masividad desde el poder. El espectáculo tuvo en Perón y en Evita 2 buenos alumnos y el libro explota con creces ese paradigma estético. La cultura de la celebridad se cierra con la transformación del campo del espectáculo y la construcción de un sistema de estrellas propiamente televisivo que irá desplazando al cinematográfico. La televisión condensó los atributos de la fama y la condición del famoso. Las nuevas reglas se centraron en la personalidad y el carisma ejercidos desde cualquier ámbito y proyectados en la pantalla. El ascenso y el descenso vertiginoso de la popularidad, la vida privada como centro y la desmesura como mercancía para lograr seguidores. Me pregunto si otros sistemas televisivos funcionan con estas mismas lógicas o es el sistema de famosos local el que encontró esas reglas de funcionamiento. Y para terminar, agradecerle mucho a Alina que haya pensado en mí para poder leer este hermosísimo trabajo
que espero que a partir de ahora empiece de rotation por los grandes medios. Gracias, Alina. Gracias. Yo imaginé, de hecho, que iba a tener un auditorio bastante heterogéneo, ¿no? Porque está mi familia, amigos, gente de la universidad, mi profe de literatura de la secundaria, compañeros del doctorado. O sea, imaginé, de hecho, que el auditorio iba a ser heterogéneo. Entonces, cuando estaba pensando, ¿no?, qué les iba a contar, bueno, decidí, más que contar, mostrar algunas cosas que aparecen en el libro, ¿no? Porque la cultura de la celebridad es evidentemente visual. Primero les voy a contar rápidamente, no sé si todos saben que este libro nace originalmente como mi tesis de doctorado. Así que fue un trabajo largo de 6 años de investigación entre 2008, que inicié el doctorado, y 2014, que me llevó trabajar sobre estas cuestiones, pero el trabajo no terminó ahí porque después de 2014 seguí 2 años más o menos, revisando todo, editando mucho, ¿no? Y ustedes agradecerán porque la tesis tenía 500 páginas, impublicable claramente, o sea, tenía que hacer algo con eso, así que recorté, tiré a la basura una introducción de 100 páginas y para que finalmente mi idea era obtener un libro que, como dijo Jero, pudiera ser legible también para el público común, ¿no? Que pudiera ser atractivo para el público en general, hayan o no pasado por una facultad de ciencias sociales, ¿sí? Esa era un poco la idea. Ellos, bueno, hoy escuchamos a 2 expertos, ¿no?, expertos del ámbito académico, hablar del libro, y mi idea hoy era en realidad hablarles a ustedes en general y contarles cuáles creo yo que son los puntos que podrían interesarles, ¿no?, del libro en términos generales, ¿no?, tanto a los especialistas como al público en general. En primer lugar, creo que algo que puede interesarles a todos del libro es que reconstruye la trayectoria de los principales representantes del Star System en la Argentina, ¿no? Si bien no es un libro que se ocupe o se proponga recopilar biografías, esas biografías de alguna manera se cuelan en las páginas, ¿no? Entonces aparecen Nini Marshall, Tita Merelo, Luis Sandrini, Carlos Gardel, Hugo del Carril, Zuli Moreno, una cantidad de nombres de las principales figuras del Star System, ¿no? Todos ellos están acá narrados. Están narrados los modos en que ascendieron en el campo del espectáculo, cómo llegaron, a dónde llegaron, por qué triunfaron por sobre otros tantos nombres que, digamos, que circularon por el campo, cómo instalaron un modo de hacer legítimo dentro del campo del espectáculo, ¿no? Algunos estarán pensando que si usaba Bourdieu, sí, usé a Bourdieu, por supuesto, para esto, pero no importa, digamos, que no hayan leído Bourdieu, creo que no es necesario, aunque algunos lo lean como subtexto, ¿no? La segunda razón que creo que les puede resultar atractiva es que, bueno, como ya anticipó acá Ana, recorro las revistas de espectáculos que, para aquellos que tengan algunos años más que yo, probablemente les traiga algo de nostalgia, ¿no? Capaz que en sus casas las compraban, ¿verdad? O las leyeron en algún momento, ¿no? Revistas como Radiolandia, Antena, Canal TV, Sintonía, ¿no? Y otras, ¿no? Ellas son mi principal objeto de estudio. ¿Y qué fui a mirar en estas revistas? Es decir, ¿qué me pregunté? ¿Qué fui a buscar ahí? Bueno, acá les traje algunas cosas para que vean ustedes también. ¿Sí? En principio fui a buscar... fui a buscar discursos, ¿no?, que circularon en estas revistas en torno a lo que era una estrella, ¿no? ¿Qué discursos puso a circular la propia industria del espectáculo respecto de lo que debía ser una estrella, ¿no? Les voy a poner algunos ejemplos que trabajo en el libro y lo cuento rápidamente. Por ejemplo, los discursos en torno a los besos, ¿no? Cómo debía besar la estrella cinematográfica, porque esto parece una obviedad, pero bueno, había formas y formas de besar, y además las revistas se ocupaban de debatir sobre estos temas, eran temas que importaban a las revistas. Por ejemplo, yo creo que marqué.
Nada, hay muchas citas, ¿no? Que son muy simpáticas. Yo elegí solo esta, que es de Radiolandia de julio de 1950. Decía Radiolandia, decía, no interesa si la película ha sido buena o mala. ¿No? No le interesaba el argumento, claramente, pero el final, ¿no? Ese beso final. Ese final no puede ser obra exclusiva del argumento, ¿no? Si él o ella han puesto tanto fuego, dice, es porque realmente debe existir un verdadero sentimiento de amor al margen de los personajes, ¿no? Bueno, este tipo de discursos era muy común en la época. También recogí otros discursos que tenían que ver con el comportamiento de las estrellas. Por ejemplo, ¿podían divorciarse las estrellas? ¿Qué decían las revistas de espectáculos respecto del divorcio en el espectáculo, no? Los discursos también en torno al desnudo, ¿no? ¿Qué pasa con el desnudo frente a cámara, ¿no? En las décadas del 50 hay amplios debates en torno al desnudo que se suscitaron y que desplegaron estas revistas. Y después voy a mirar también las poses de tapa. Yo les traje algunas para que vean acá. Estas son de Radiolandia. La idea era analizar la fotogenia femenina y masculina. Para hoy elegí a las chicas nada más. Muchos leerán o cuando lean el libro leerán a Barthes, ¿no? Como subtexto, ¿no? Esta como metodología de trabajo. Bueno, acá aparece Zuli Moreno, Olga Zubarry, Delphi Ortega, ¿sí? Traje algunas de Antena también para que vean. Una lista medio corrida, Mirta Legrand, Amelia Benzi, Nelly Medén, ¿sí? Estas eran las típicas tapas que elegí para hoy al azar. Esas eran las poses prototípicas del momento, ¿no? Algunas sonrientes, otras en esa pose mirando al horizonte, muy soñadoras, otras así con más carácter, ¿no? Como interpretando un personaje. Y también fui a mirar las tapas que empezaron a aparecer cada vez con más frecuencia en la segunda mitad de la década del 50, entre el 55 y el 58, donde las actrices y actores extranjeros empiezan a copar las tapas de revistas como Antena, ¿no? Y qué diferentes, ¿no? No sé si notan la diferencia con las primeras, ¿no? Esos escotes, ¿no? Esa Marilyn Monroe con un tronco entre las piernas, ¿no? Esto no podía pasar en el caso de las estrellas locales, ¿verdad? Es verdad, creo que decía Ana, ¿no? Fui a mirar el sex appeal. El sex appeal era algo que tenían que tener todas las estrellas en ese momento, en la década del 50. Todos los actores y actrices debían perseguirlo, tanto las argentinas como las extranjeras, pero claramente el sex appeal para las argentinas y para las extranjeras no podía ser lo mismo, ¿verdad? Bueno, ahí está Marilyn, no sé, en las últimas dos. Arriba está Jane Mansfield, no sé si se acuerdan de ella, porque hay una cantidad de blondas a lo Marilyn que proliferan de una manera increíble. Arriba está Rosana Podestá mostrando las piernas ahí. Me ocupo también en el libro de algunas extranjeras, es principalmente Marilyn Monroe y Brigitte Bardot, que hoy no la puse acá, pero sí la trabajo. Y también reparo en una argentina que creo que a esta la van a adivinar seguro. A ver, creo que es muy importante porque vino a revolucionar todas las reglas del campo del espectáculo, ¿no? Porque fue la primera que pasa a la fama no por su talento, por su amplia formación, como tenían todas en disciplinas artísticas, sino por desnudarse frente a la pantalla. ¿Saben quién es? La Coca Sarli, claro, la Coca Sarli, exactamente. Ahí está Isabel Sarli, esta es una nota de principios de los 60 que salió en Antena. Y Sarli para mí generó una gran paradoja en el espectáculo, ¿no? Porque sus films, a ver, eran laureados en Cannes, ¿no? Ella se pavoneaba en Cannes con una estola de armiño de 2 millones de pesos, compitiendo por una estatuilla contra Katharine Hepburn, por ejemplo, ¿no? O sea, debía ser una estrella sí o sí. Pero por el otro lado, al interior del campo del espectáculo local, generaba ciertos resquemones, es decir, hacía ruido que ella ocupara ese lugar de estrella por desvestirse en la pantalla, algo que no hacían otras hasta el momento. Bueno, no les cuento mucho más de esto para dejarlos con algo de intriga para que lean el libro, ¿verdad? Otra cosa que quería mencionar, que acá un poco ya se mencionó en la mesa, es que en el libro me ocupo de estas relaciones y tensiones entre el espectáculo y la política, ¿no? Y es un eje bastante importante, creo, del libro, y que me parece que algunas herramientas que despliega incluso los
pueden ayudar a pensar la problemática o este tema de la imbricación entre espectáculo y política hoy, ¿verdad? Aunque mi periodo de estudio vaya de principios del siglo XX hasta la década del 70, ustedes podrían pensarlo hoy, ¿no? Esto que Jero ya mencionó, estamos acostumbrados a ver políticos que en época de campaña van a bailar a Showmatch, ¿no? O políticos que se popularizan porque aparecieron en un programa como Gran Cuñado. ¿Se acuerdan de Gran Cuñado? Bueno, ¿no? Yo voy a ir un poquito más atrás en el tiempo. En el libro trabajo más cronológicamente, pero hoy decidí desordenar un poco las cosas y los voy a invitar a ver esta fotografía que salió en 1944 en la revista Radiolandia. Está medio corrido ahí a ver si se puede... no, es que es el proyector. Ahí sí, ahí lo reconocen, ¿verdad? Es Perón. En el centro está Eva Duarte, cuando era una estrella del radioteatro. Sí, esta es una de las primeras fotografías que tienen juntos, aparte, porque se habían conocido hace poquito tiempo, y es una visita que Perón hace a Radio Belgrano y posa frente a las cámaras de Radiolandia. Esto empieza a ser muy común para en esa época Perón era secretario de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Pero ya en ese momento empieza a aparecer este germen de que algo está pasando, porque empiezan a aparecer estas fotografías en revistas de espectáculo muy populares, de gran tirada, donde aparecen militares, ¿no? Políticos, posando en los sets cinematográficos, en las broadcasting, justo a las cantantes o las actrices, ¿no? Esto se enfatiza mucho más durante el gobierno de Perón, esto que Analía ya resumió un poquito, ¿no? Que tiene que ver con el proceso, este doble proceso, por un lado de politización del espectáculo, ¿no? Es decir, un espectáculo que cambia sus reglas de juego porque de pronto para ascender en el espectáculo una estrella por ahí va a priorizar sus relaciones, sus contactos, sus vínculos con el ambiente político, algo que antes no pasaba. Y en segundo lugar, la espectacularización de la política, ¿no? Los políticos utilizando herramientas o formas de representación del espectáculo como capital político, ¿no? Y hay un caso que trabajo, obviamente, al que le dedico, creo yo, un buen espacio porque lo ameritaba, es el caso de Eva Duarte, ¿no? Una estrella del radioteatro que en muy poquito tiempo pasa a convertirse en el principal mito, creo yo, de la política argentina. Acá les traje una tapa, salieron no muchas, son un par, ¿no? Donde ella está en tapa. Esta es del año 44. Trabajo justamente, en el caso de Eva, trabajo estas tensiones que aparecen en el campo del espectáculo cuando, como contaba antes, cambian las reglas de juego, ¿no? Es decir, voy a contar, voy a hacer, no quiero spoilear el libro, ¿no? Pero como que quiero que lo lean, ¿no? Pero voy a tirar una especie de titular como voy a usar la misma metodología del campo del espectáculo, ¿no? Tiro un titular y después ustedes si quieren saber más van y leen. Pero por ejemplo, un caso anecdótico es el de la cachetada, ¿no? La famosa cachetada que supuestamente le habría dado Libertad Lamarque a Eva Duarte. Y sí, este caso para mí era interesantísimo porque, a ver, conocen la anécdota, ¿no? Bueno, para quien no la conoce lo cuento rapidísimo. Estaban filmando un film que se llamó La cabalgata de circo en el año 45. Eva tenía un rol absolutamente secundario y la estrella, la protagonista del film era Libertad Lamarque. Pero Eva Duarte, con estos contactos que tenía con la política, especialmente con Perón, había logrado dominar un poco el set, ¿no? Llegaba tarde, imponía sus horarios de rodaje. Esto era inusitado hasta el momento, estaba perjudicando a la protagonista. En ese momento las estrellas, las cabezas, ¿no? Los protagonistas tenían mucho trabajo, trabajaban, no sé, por ahí 5 secciones de teatro, después hacían radio y los lunes filmaban, es decir, tenían agendas muy ajetreadas. Esto perjudicaba a Libertad Lamarque, supongo yo, de manera importante, y bueno, se generó ahí como un altercado. Libertad Lamarque negó que le haya dado una cachetada, pero más allá de si la cachetada fue o no cierta, lo cierto es que
Lo que sí existió fue esta tensión generada justamente cuando la política se empieza a imbricar y a imponer sus propias reglas de juego en el espectáculo, ¿no? Bueno, y esta etapa la traje porque hay algo que yo trabajo, que hoy no voy a desplegar acá, pero me parecía interesante, que es la corporalidad de Eva, ¿no? Como el cuerpo de Eva se transforma, ¿no? Acá la vemos con esos rulos, ese pelo oscuro, la cara mucho más redondeada, ¿no? Los pómulos más destacados, una imagen muy distinta a la que tenemos todos en ese imaginario popular, donde Eva es la más lánguida, de cabello tirante y rodete en la nuca, ¿no? Rubia, en fin. Pero bueno, para terminar, sí les quería contar que en el libro algo de lo que me parece importante destacar, que hay un capítulo dedicado a la televisión, es decir, qué pasó con el mundo del espectáculo, con las estrellas, cuando la televisión se convierte en medio hegemónico de masas, ¿no? Y desplaza a la radio y al cine. Y me ocupo justamente de estos nuevos famosos de la televisión. Famoso es un término que empieza a aparecer para las finales de la década del 60, ¿no? Antes se hablaba de astros, se hablaba de estrellas, ¿no? Y ahora aparecen estos famosos de la televisión que desplazan del centro de Star System a figuras que habían estado ahí inclusive durante 3 décadas, ¿no? Y además que vienen a imponer nuevas reglas. Por ejemplo, el famoso de la televisión ya no tiene que ser talentoso, ya no tiene que formarse ampliamente en disciplinas artísticas, ¿no? Estudiar canto, teatro, actuación, ¿no? Ya no tiene que tener una amplia trayectoria para lograr ser la máxima estrella. No, el famoso de la televisión impone otra modalidad de la fama, una modalidad de la fama una fama que es más natural, que se convierte en un valor ubicuo, en un valor universalizable, es decir, vacío de contenido, una fama que ya es ajena al talento o a la formación artística. Y en este sentido, cualquiera en realidad podría ser famoso simplemente con aparecer en televisión, ¿verdad? Es decir, inclusive los políticos persiguen esta fama televisiva, ¿no? Es más, deben hacerlo si no quieren quedar en desventaja en sus propios campos, ¿no? Bueno, esto justamente es la cultura de la celebridad. Acá les traje unas revistas para que vean cómo se transformaron estas revistas que habían nacido como subsidiarias del cine y la radio. Inclusive aparecieron nuevas revistas dedicadas a la televisión, pero estas viejas revistas se transforman en revistas de televisión, ¿no? Antena se convierte en Antena TV, Radiolandia en TVlandia. Inclusive no sé si notan que hay algo distinto en las tapas. ¿Se dan cuenta que hay algo que les llame la atención? Las de abajo son caricaturas. Y las antenas, las radiolandias respecto de las que vimos antes. Claro, ven que hay mucha letra, mucha cosa escrita. Antes era solamente la cara, ¿sí? de la estrella, y apenas aparecía el nombre de la revista y muy chiquito aparecía el nombre de la persona que estaba en tapa. Ahora aparecen un montón de titulares que se empiezan a publicitar como en una vidriera desde la tapa de la revista, ¿no? Se anuncian los contenidos. Y si leemos esos contenidos, y yo les juro que agarré al azar, porque estaba así como medio apurada, tenía un montón de tapas de la década del 60 y empecé a poner al azar. Podría haber agarrado otras, de hecho las que aparecen en el libro son otras. Y si leemos los titulares, dicen: Pinky, mi vida es un éxtasis de amor. Lolita Torre y sus hijos, primicia exclusiva. La boda de Gilda Lucek. Inés Moreno habla de su romance. Liz renuncia por sus hijos al amor. Graciela Borges, enamorada, se casa. Hoy Pinky y Paul Neumann, la verdad sobre el romance de ellos dos. Hondo drama de la soledad, vive Atilio Marinelli. O sea, estamos en un momento donde la exposición de la vida sentimental y privada de los famosos es la principal estrategia de mercado de esta industria del espectáculo, ¿sí? Esto es lo que se transforma en este momento, digamos, este es el puntapié inicial para esto que yo llamo la cultura de la celebridad, ¿no? Y que creo que es algo que es importante porque no solo atañe al espectáculo hoy en día, ¿no? Atraviesa toda la estructura social, baña todos los campos, ¿no? Como decía antes, cualquiera, venga del campo en que provenga, del deporte, de la religión o de la política, puede pasar por televisión y convertirse en un famoso más.
Bueno, cada etapa tiene sus características, ¿verdad? Y sus cosas muy de época, ¿no? En algún caso analizo hasta algunas historietas que aparecen, donde aparecen los personajes o cuestiones que tengan que ver con el medio. De todas maneras, no es un eje de mi trabajo específicamente, pero sí creo que en todas las citas que reconstruyo y que recopilo, de alguna manera el cambio de época va apareciendo, ¿no? Así que, bueno, estamos... Yo les traje esta sorpresita que nada, son 7, 8 minutos, es un video, es un poco para apelar a la nostalgia y para que también vean cuál fue mi objeto de estudio. Así que bueno, muchas gracias por haber venido.